Bienvenidos un día a su canal favorito de chismecito turco. Copyright, gusto tenerlos a conmigo. Ya saben que a les traigo todo lo que estuvo pasando en el mundo de las novelas turcas, las parejas hot y sobre todo, los rumores jugosos. Y hoy prepúrense porque les tengo una bomba que literal, me dejo superíndice 3 con la boca abierta. Como lo leyeron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n en asterisco erkenci q 3/4 asterisco y que a pesar de que han pasado aún más menos desde que terminó superíndice 3 la serie, seguimos shippeando con todas nuestras fuerzas. Hoy vamos a analizar a fondo todos los rumores que apuntan a una boda secreta. Asu como lo oyen. Parece que Cupido volvió superíndice 3 a flecharlos y esta vez, de una manera muy discreta y alejada de los focos. ¿Serú verdad? ¿O es solo otro invento de la prensa rosa? Pues copyright dance conmigo hasta el final del vídeo, porque les voy a mostrar todas las pruebas, los indicios y las teorías que circulando en las redes sociales. Pero antes de que empecemos con este bombazo, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Encontraru contenido exclusivo, noticias frescas y los mejores análisis de sus series y actores turcos favoritos. Que activad la campanita para no perderse nada. Y ahora prepúrense para el chismecito. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos ha tenido en vilo desde el primer dúo. Durante las grabaciones de asterisco erkenci q 3/4 asterisco, la química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Todos pensábamos que su romance era real, que Can y Demet eran sanemican no solo en la ficción superíndice 3n, sino también copyright n en la vida real. La manera en que se miraban, la facilidad con la que interpretaban escenas románticas, las bromas fuera de CU maras, todo apuntaba a algo que una simple amistad profesional. Pero como ya sabemos, la realidad a veces supera la ficción superíndice 3n, o la desmiente por completo. Después copyright de que terminó superíndice 3 la serie, los rumores de una ruptura comenzaron a circular. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales que los alejaban. En fin, una serie de motivos que al parecer, terminaron por separar a la pareja. Recuerdo que los fans estaban devastados. Era como si se les hubiera roto el corazu superíndice 3n a todos al mismo tiempo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de peticiones para que volvieran, de teorías conspiratorias sobre la verdadera razón superíndice 3n de su separación superíndice 3n. Fue un drama, un verdadero drama turco. Ambos siguieron sus caminos. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo. Una boda por todo lo alto con cientos de invitados y cobertura mediática a nivel internacional. Parecua que la página de Can Yaman estaba definitivamente cerrada en su vida. La boda de Demet fue un evento de ensueño. Demet se veía radiante. El vestido era espectacular, la decoración era de revista, la fiesta fue inolvidable. Parecía que había encontrado la felicidad y que, finalmente, había dejado atrás el fantasma de Can Yaman. Sin embargo, este matrimonio no duró superíndice 3. Después copyright de unos meses, Demet y Oyuzhan anunciaron su separación superíndice 3n. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreaba que había diferencias irreconciliables y que la presión mediática había sido demasiado grande para la pareja. Y aquí es donde empieza lo bueno, lo jugoso, lo que nos tiene a todos con los pelos de punta. Porque a partir de la separación superíndice 3n de Demet, los rumores de un posible acercamiento con Can Yaman comenzaron a tomar fuerza. ¿Se reencontraron? ¿Hubo llamadas teléfono superíndice 3 nicas? Mensajes secretos a trabu copyright de las redes sociales. Todo era una superíndice 3 nita. Los fans más acérrimos de la pareja nunca perdieron la esperanza. Siempre creyeron que el amor entre Can y Demet era demasiado fuerte como para desaparecer por completo. Y al parecer tenían razón. Los rumores de un reencuentro comenzaron a circular con más insistencia después de la separación de Demet. Algunos decían que se habían visto en secreto en Estambul, otros que habían intercambiado mensajes a través de amigos en común. La verdad es que nadie sabía con certeza qué estaba pasando, pero la semilla de la esperanza había vuelto a germinar en el corazón de los fans.
Pero hace unas semanas empezaron a surgir las primeras pruebas. Fotos borrosas de personas que se parecían mucho a Kanye de Met cenando en un restaurante en Italia. Publicaciones en redes sociales con mensajes en clave, que muchos interpretaron como dedicatorias mutuas. Y lo más sorprendente de todo, la filtración superíndice 3N de una supuesta invitación superíndice 3N de boda. Las fotos borrosas eran casi imposibles de verificar, pero los fans más expertos en identificar gestos y poses lograron concluir que efectivamente se trataba de Kanye de Met. Los mensajes en clave eran aún más interesantes. Ambos comenzaron a publicar frases y poemas con un tono romántico y melancólico que muchos interpretaron como indirectas dirigidas el uno al otro. Era como si estuvieran hablando un idioma secreto que solo ellos entendían. Su copyright suena increíble. Pero al parecer, alguien cercano a la pareja filtró superíndice 3 una imagen de una invitación superíndice 3N de boda con los nombres de Kanye de Met. La invitación superíndice 3N era muy sencilla, elegante con un diseño más menos o minimalista y una fecha, un día de este mes. El lugar, una villa privada en las afueras de Roma. La filtración de la invitación fue la gota que colmó el vaso. La bomba explotó. La imagen, aunque de baja calidad, mostraba claramente los nombres de Kanyaman y de Met Ozdemir junto a la frase «se casan». El diseño minimalista y elegante de la invitación sugería una ceremonia íntima y discreta. La fecha, aunque no del todo legible, parecía corresponder a un día de este mes. Y el lugar, una villa privada en las afueras de Roma, reforzaba la idea de una boda secreta y alejada de los focos. Por supuesto, la noticia corrió superíndice 3 como la superíndice 3 Lbora en las redes sociales. Los fans de la pareja estallaron de alegría. Almohadilla Candemet boda secreta se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial. Todos querían saber ese detalles, confirmar la noticia, ver fotos de la ceremonia. Pero hasta el momento ni Kanye ni Demet han confirmado ni desmentido nada. La histeria colectiva se apoderó de las redes sociales. Los fans crearon grupos de WhatsApp y Telegram para compartir información y teorías sobre la boda. Se organizaron campañas para presionar a Kanye y Demet a que confirmaran la noticia. Se crearon cuentas falsas en Instagram y Twitter para hacerse pasar por amigos o familiares de la pareja y obtener información privilegiada. Fue una locura total. Y aquí es donde entra en juego nuestro trabajo de detectives. Porque si bien no hay confirmación superíndice 3N oficial, hay una serie de indicios que apuntan a que efectivamente algo estuvo pasando entre ellos. En primer lugar, ambos han estado muy discretos en las últimas semanas. No han publicado mucho en sus redes sociales, no han concedido entrevistas, no han aparecido en eventos públicos. El silencio de Kanye y Demet solo alimentó aún más los rumores. Su ausencia de las redes sociales y de los eventos públicos se interpretó como una señal de que estaban ocupados preparando la boda en secreto. Algunos incluso llegaron a decir que se habían mudado temporalmente a Italia para ultimar los detalles de la ceremonia. Segundo, algunos amigos cercanos a la pareja han dejado caer comentarios ambiguos en sus redes sociales. Mensajes como «el amor siempre encuentra el camino» o «la felicidad es tú a la vuelta de la esquina», que inevitablemente nos hacen pensar en Kanye y Demet. Los comentarios ambiguos de los amigos de la pareja fueron como gasolina para el fuego. Cada mensaje, cada frase, cada emoji se analizaba con lupa en busca de pistas sobre la boda. Algunos amigos incluso llegaron a borrar sus publicaciones después de darse cuenta del revuelo que habían causado. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con los fans. Tercero, y este es el dato curioso, varios paparazzi italianos han estado apostados cerca de la villa en las afueras de Roma desde hace 2. Al parecer, recibieron un chivatazo de que algo importante iba a suceder allí. Y como sabemos, los paparazzi no suelen equivocarse. La presencia de los paparazzi en la villa privada era la prueba definitiva de que algo grande estaba a punto de suceder. Los fotógrafos profesionales son expertos en olfatear noticias importantes y no suelen equivocarse. Si estaban apostados en la villa, era porque tenían razones para creer que allí se celebraría la boda de Kanye y Demet. Ahora bien, también copyright N hay que ser cautelosos. No podemos dar por sentado que la boda es un hecho solo porque veamos una invitación superíndice 3N filtrada o leamos mensajes ambiguos en las redes sociales. Podrá ser una estrategia de marketing, una forma de generar expectación superíndice 3N, un simple rumor infundado.
Siempre existe la posibilidad de que todo sea una gran farsa. Quizás la invitación sea falsa, los mensajes ambiguos sean solo coincidencias y la presencia de los paparazzi en la villa sea por otra razón. Es importante mantener la calma y no dejarse llevar por la histeria colectiva. Pero si me preguntan mi opinión superíndice 3n personal, yo creo que hay algo muy ese. Creo que Khan y Demet se han dado una segunda oportunidad. Creo que a pesar de las dificultades del tiempo separados, del escrutinio público, el amor entre ellos sigue vivo. Y creo que si la boda se celebra, será una ceremonia muy íntima, alejada de los focos, con solo sus familiares y amigos muy cercanos. Yo soy una romántica empedernida y creo en las segundas oportunidades. Creo que Khan y Demet merecen ser felices juntos y que si han decidido dar el paso de casarse, es porque su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. ¿Por qué copyright creo esto? Porque si Khan y Demet quisieran hacer una boda por todo lo alto, ya lo habrán hecho. No tendrán necesidad de esconderse. Pero al parecer, quieren mantener su relación superíndice 3n en privado, protegerla del ruido mediático. Y eso, en mi opinión superíndice 3n, es una más menos al de que se toman muy en serio esta segunda oportunidad. Khan y Demet son conscientes de la presión mediática que rodea su relación. Saben que cada paso que dan es analizado con lupa y que cualquier error puede ser magnificado. Por eso es comprensible que quieran mantener su relación en privado y protegerla de las miradas indiscretas. Además, no olvidemos que la química entre ellos es innegable. Basta con ver cualquier escena de *Erkenci Q3/4 para darse cuenta de que hay algo especial entre Khan y Demet. Una conexión superíndice 3n que vamos, ayul de la ficción superíndice 3n. Y aunque hayan pasado aún más menos desde que terminó superíndice 3 la serie, esa conexión superíndice 3n sigue presente. La química entre Khan y Demet es una de las razones por las que su relación ha cautivado a tanta gente. Su conexión en pantalla era tan fuerte y genuina que muchos fans no podían evitar creer que su amor era real. Y aunque hayan pasado años desde que terminaron de grabar juntos, esa conexión sigue siendo evidente en cada entrevista y en cada interacción pública que tienen. Por supuesto, también copyright hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho en los últimos aún más menos Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos, han crecido como personas y como profesionales. Y eso, sin duda, les ha dado una nueva perspectiva sobre el amor y las relaciones. La madurez es fundamental en cualquier relación. Khan y Demet han tenido tiempo de reflexionar sobre sus errores del pasado y de aprender de sus experiencias. Han crecido como personas y como profesionales y ahora están mejor preparados para afrontar los desafíos de una relación duradera. Que mi gente, la pregunta del millón superíndice 3n es, ¿se casan o no se casan Khan Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como ya dije, la tienen ellos. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos investigando, analizando, buscando pistas y teorizando sobre este posible bodorrio secreto. Y no duden de que les mantendré informados de cualquier novedad. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de los rumores de una boda secreta entre Khan Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado las pruebas que circulan en las redes sociales, hemos considerado los indicios que apuntan a que algo está pasando entre ellos y hemos debatido sobre la posibilidad de que se trate de una estrategia de marketing o de un simple rumor infundado. En definitiva, hemos hecho un recorrido exhaustivo por este culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos enganchados. Y como siempre, les he dado mi opinión superíndice 3n personal sobre el tema. Espero que les haya gustado el vídeo y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por estar siempre apoyando mi canal y compartiendo su pasión superíndice 3n por las novelas turcas. Ustedes son los que hacen que todo esto valga la pena. Y por supuesto quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet se casaron en secreto? ¿O es solo un rumor? Los leo a todos. Además, cuéntenme si son Team Khan Demet desde el principio o si se subieron al barco después de la separación de Demet. Quiero saber sus opiniones. Y para finalizar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho.
AQ encontraru N contenido exclusivo, noticias frescas y los mejores análisis de sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse nada. También les recomiendo que activen las notificaciones del canal para que no se pierdan ningún vídeo. Siempre tengo chismecito nuevo para compartir. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, manténganse al tanto porque este culebrón turco todavía no ha terminado. Ciao, ciao.